Sí, agentes, hay un chico negro aquí causando problemas en el vecindario. Estas palabras flotaban en el aire mientras el sonido de las sirenas de la policía perforaba el tranquilo aire vespertino en Rosewood Drive. Sus luces rojas y azules teñían de colores ominosos los cuidados jardines suburbanos. Pongan las manos donde podamos verlas. La voz del agente Blake cortó el aire vespertino con una agresividad innecesaria, tratando a Sion, el chico negro, como si ya fuera culpable de algún crimen atroz. El balón de baloncesto se le resbaló de las manos a Sion, rebotando una vez en el asfalto antes de rodar a la cuneta. Olvidado. De pie en su césped perfectamente cuidado estaba Brinley Ashworth, una mujer de 45 años, la que llamó a la policía. Su ropa deportiva de diseño probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Su dedo, con la manicura impecable, apuntaba como un arma a Sion Mitchell, de 9 años, un chico negro que no llevaba nada más amenazante que una camiseta de baloncesto, y la expresión confusa de alguien que no tenía ni idea de por qué su noche acababa de dar un vuelco. Sion levantó lentamente las manos, con movimientos cuidadosos y deliberados, como los padres negros de Estados Unidos enseñan a sus hijos desde pequeños. Pero lo que sucedió a continuación impactó a todos los presentes, incluyendo a los oficiales, que creían estar respondiendo a una simple llamada rutinaria sobre un niño negro sospechoso. Lo que ninguno de ellos sabía era que la llamada que Sion acababa de hacer traería a Rosewood Drive a alguien que les revolucionaría el mundo. Alguien que expondría las mentiras de Brinley, desafiaría las suposiciones de los oficiales y demostraría que a veces la justicia llega justo cuando menos se espera. Lo que sucedió después en Rosewood Drive se convertiría en una lección sobre el peligroso poder de las suposiciones, las consecuencias del racismo y la impactante verdad sobre quién era realmente Sion Mitchell. Si te opones a los prejuicios, suscríbete ahora mismo, escribe justicia y escribe en los comentarios desde donde lo ves, porque esta historia está a punto de volverse loca y no querrás perderte ni un solo giro en este increíble viaje por la justicia. Pero para entender cómo llegamos a este impactante momento, necesitamos retroceder 3 semanas, a una soleada mañana de sábado, cuando Sion Mitchell, de 9 años, pisó por primera vez Rosewood Drive. No tenía ni idea de que esta mudanza lo pondría en la mira de una mujer cuyo odio consumiría su vida y casi destruiría la suya. Sion se mudaba a casa de su abuela con su madre, la doctora Amani Mitchell, una brillante cirujana pediátrica que trabajaba turnos agotadores en el hospital infantil. La casa de Nana Cordelia, en el 247 de Rosewood Drive, era modesta pero hermosa, con una amplia entrada perfecta para jugar al baloncesto y un jardín delantero donde Sion podía practicar sus habilidades de dribleo. Verán, Sion no era un niño de 9 años cualquiera. Este niño era especial. Era inteligente más allá de su edad. El tipo de niño que decía sí señora y no señor sin que se lo recordaran. Que ayudaba a los vecinos mayores a llevar la compra y que soñaba con jugar al baloncesto universitario algún día. Sus boletines de calificaciones estaban llenos de sobresalientes. Sus profesores lo adoraban y su sonrisa iluminaba cualquier habitación. Pero había algo misterioso en la familia de Sion que ni siquiera él comprendía del todo. Su padre trabajaba muchas horas en lo que Sion solo conocía como trabajo para el gobierno. Todas las mañanas, antes del amanecer, Sion veía a su padre salir de casa con trajes impecables, maletines en la mano, con aspecto serio e importante. Llegaba tarde por la noche, a menudo después de que Sion ya se hubiera dormido, exhausto por cualquier trabajo importante que hubiera hecho durante el día. Cuando los niños en la escuela le preguntaban a qué se dedicaba su padre, Sion simplemente decía: trabaja para el gobierno, es muy importante, pero no conozco todos los detalles. Lo que Sion no sabía era que el trabajo de su padre estaba a punto de convertirse en el detalle más importante de su joven vida. Mientras tanto, a solo 4 casas de la casa de la abuela Cordelia, vivía Brinley Ashworth, y ella representaba todo lo malo de la América suburbana, envuelta en ropa deportiva de diseño y una falsa preocupación por la seguridad del vecindario.
A sus 45 años, Brinley se había autoproclamado reina de la vigilancia vecinal de Rosewood Drive, un puesto que le otorgaba un enorme poder para amargarles la vida a los demás. Brinley estaba casada con Preston Ashworth, un exitoso banquero de inversiones que trabajaba tantas horas que apenas sabía qué hacía su esposa con sus días. Tenían gemelos de 16 años, Caitlin y Braxton, que estaban tan avergonzados por el comportamiento de su madre que apenas reconocían su existencia. Cuando venían amigos de visita, los colaban por la puerta trasera para evitar el interrogatorio que sabían que se avecinaba. Pero la verdadera obsesión de Brinley no era su familia, sino mantener lo que ella llamaba la perfección suburbana. Cada mañana, como un reloj, comenzaba el día con una rutina que enorgullecería a un experto en vigilancia. Revisaba las 6 transmisiones de su cámara Ring, buscando cualquier actividad que no cumpliera con los estándares de su estado. Luego abría el grupo de Facebook del barrio y la app de Nextdoor, lista para publicar quejas sobre todo, desde la altura del césped hasta vehículos sospechosos. Brinley consideraba el valor de las propiedades y la estética del barrio como su responsabilidad personal, y se la tomaba muy en serio. Demasiado en serio. Peligrosamente en serio. Mientras Brinley se dedicaba a ser la dictadora del barrio, 2 policías patrullaban la zona y compartían su retorcida visión del mundo. Los agentes Garrett Blake y Nas Sterling llevaban 3 años siendo compañeros, y durante ese tiempo se habían forjado una reputación en el departamento que debería haberlos despedido hace mucho tiempo. No eran el tipo de policías que protegían y servían a todos por igual. Blake y Sterling se pasaban sus turnos haciendo paradas innecesarias en barrios minoritarios, usando fuerza excesiva por infracciones menores, y lo peor de todo, haciendo chistes racistas en su patrulla cuando creían que nadie los escuchaba. Durante la primera semana de Sion en Rosewood Drive, era solo un niño siendo un niño. Jugaba a la canasta en la entrada de su abuela, daba vueltas en bicicleta a la manzana y saludaba a los vecinos al pasar. La mayoría de la gente le devolvía el saludo con una sonrisa sincera, encantada con este niño educado y feliz que infundía nueva energía en su tranquila calle. Pero Brinley no. Desde su ventana, observaba a Sion con la intensidad de un depredador acechando a su presa. Cuando driblaba su pelota de baloncesto en la entrada, ella lo veía merodeando. Cuando iba a la tienda de la esquina a comprar dulces, veía un comportamiento sospechoso. Cuando jugaba con el perro del vecino, percibía un patrón de actividad preocupante. Al final de esa primera semana, Brinley ya había presentado su primera queja ante la Asociación de Propietarios. El asunto decía, merodeo continuo y comportamiento sospechoso por parte de un menor no residente. En la queja, describía a Sion como un joven que parece estar participando en actividades de vigilancia y exigía medidas inmediatas para abordar lo que ella llamaba una clara amenaza para la seguridad. El presidente de la asociación, un hombre razonable llamado Robert Chen, leyó la queja y se quedó perplejo. Conocía a Nana Cordelia, sabía que esperaba que su nieto se mudara con ella y no podía comprender la posible amenaza que podía representar un niño de 9 años. Archivó la denuncia, esperando que solo fuera un malentendido que se resolvería solo. Pero Brinley apenas estaba empezando. La segunda semana trajo consigo una escalada que habría sido cómica de no ser tan siniestra. Sion había recibido una pelota de baloncesto nueva por su cumpleaños y le encantaba el sonido que hacía al rebotar contra el cemento. Para él, era el sonido de los sueños y las posibilidades. Para Brinley, era la munición para su próximo ataque. Llamó a la línea de no emergencias de la policía, alegando que los ruidos fuertes y repetitivos provenientes del 247 de Rosewood Drive parecían disparos y le causaban gran ansiedad y temor por su seguridad. Le dijo al operador que no podía distinguir si era una pelota de baloncesto o algo más peligroso, y que necesitaba que los agentes investigaran de inmediato. Cuando el agente que acudió a la llamada llegó y encontró a Sion jugando a la canasta con su abuela observándolo desde el porche, no pudo evitar sonreír. Le explicó a Nana Cordelia que habían recibido una queja por ruido, se disculpó por las molestias y se marchó,
negando con la cabeza ante lo absurdo del asunto. Pero la queja quedó registrada oficialmente, y Brindley había creado su primer registro documental. Para la tercera semana, la campaña de Brindley contra Saioun había alcanzado un nivel de malicia que te escandalizaba. Empezó a publicar en Sdoor, la red social del barrio, mensajes que te hacían hervir la sangre. Sus publicaciones describían la actividad pandillera en el barrio, mencionaban el presunto tráfico de drogas cerca de la escuela primaria y advertían a los vecinos que se mantuvieran alerta ante individuos sospechosos que no pertenecían a su comunidad. Nunca mencionó a Saioun por su nombre, pero sus descripciones eran lo suficientemente detalladas como para que cualquiera que lo hubiera visto supiera exactamente de quién hablaba. Describió su ropa, su edad aproximada e incluso las horas del día en que estaba más activo. En esencia, estaba creando un cartel de búsqueda para un niño de 9 años cuyo único delito era vivir siendo negro en su barrio. Los comentarios en sus publicaciones eran una mezcla de vecinos razonables, que pedían información más específica y algunos otros que compartían sus prejuicios y empezaron a opinar con sus propias observaciones. Brindley estaba creando un ejército de paranoia. Un vecino racista a la vez. Lo que hacía esto aún más siniestro era que Brindley sabía exactamente lo que hacía. Estaba creando una narrativa, construyendo un caso, documentando un patrón que solo existía en su retorcida imaginación. Cada queja, cada publicación, cada llamada telefónica era un paso calculado en una campaña diseñada para que Saioun y su familia se fueran de su barrio. Era martes por la noche, y Saioun, de 9 años, estaba haciendo lo que cualquier niño normal haría después de terminar sus deberes: jugar a la canasta en la entrada de su abuela. El teléfono era un martes por la noche y Saioun, de 9 años, estaba haciendo lo que cualquier niño normal haría después de terminar sus deberes: jugar a la canasta en la entrada de su abuela. El celular era un martes por la noche y Saioun, de 9 años, hacía lo que cualquier niño normal haría después de terminar sus deberes: tirar a canasta en la entrada de la casa de su abuela. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre Rosewood Drive, y Saioun practicaba sus tiros libres, completamente inconsciente de que lo observaban como a un delincuente. Brindley se había colocado junto a la ventana de su sala con una vista perfecta de la casa de Nana Cordelia, y había estado esperando este momento. Durante 3 semanas, había estado construyendo su caso, documentando sus quejas, creando su narrativa. Pero hoy, estaba lista para tomar medidas que lo cambiarían todo. Mientras Saioun driblaba el balón, practicando el movimiento cruzado que había visto en la televisión, le ocurrió algo que les pasa a todos los niños que juegan al baloncesto. El balón se le escapó. Rebotó en el aro con demasiada fuerza y rodó hacia la calle, rumbo al desagüe. Saioun corrió tras él, completamente concentrado en recuperar su balón antes de que desapareciera para siempre. La agarró justo antes de que llegara a la acera y se dio la vuelta con una sonrisa de alivio. Y entonces la vio. Brindley Ashworth cruzaba el jardín como una posesa, con el rostro desencajado por la rabia, avanzando hacia él con una energía agresiva que habría intimidado a un hombre adulto, y mucho más a un niño de 9 años. «¿Qué haces?», gritó, y su voz resonó por el tranquilo vecindario como una sirena. «Te he estado observando. Hice exactamente lo que tramas». Saioun se quedó paralizado, con la pelota de baloncesto apretada contra el pecho, completamente confundido por aquel ataque repentino. Apenas había interactuado con aquella mujer, salvo unos gestos educados que ella nunca le devolvió, y no tenía ni idea de por qué le gritaba. «Solo estoy jugando al baloncesto, señora», respondió Saioun, con voz baja pero respetuosa, como sus padres le habían enseñado a hablar con los adultos. «Vivo aquí con mi abuela». Pero a Brindley no le interesaban las explicaciones. Le interesaba la escalada. «No me mientas», espetó, acercándose de una forma que habría sido considerada amenazante si los papeles se hubieran invertido. «Llevo semanas viéndote inspeccionar casas. Estás buscando qué robar, ¿verdad? Quiero ver tu identificación ahora mismo». Con 9 años,
Le exigía la identificación a un niño de 9 años. La confusión de Saioun se convirtió en miedo mientras la mujer continuaba con su ataque verbal. Señora, no tengo identificación. Tengo 9 años. Vivo aquí mismo con mi abuela Cordelia. Dijo, señalando la casa de su abuela, donde la luz del porche estaba encendida. Fue entonces cuando el acoso de Brindley se convirtió en algo mucho más siniestro. En lugar de ceder ante la verdad obvia, redobló la apuesta de una forma que te impactaría profundamente. No eres de este barrio, gritó, siguiendo a Saioun mientras intentaba retroceder hacia la casa de su abuela. Conozco a los de tu clase. Estás aquí para robar a familias trabajadoras. Y entonces, cuando Saioun llegó a la entrada de la casa de su abuela, Brindley hizo algo tan calculado, tan malvado, que atormentaría a todos los involucrados por el resto de sus vidas. Sacó su teléfono y empezó a tejer una red de mentiras que convertiría un partido de baloncesto infantil en un caso criminal. Pero antes de hacer esa llamada, algo hizo clic en su mente retorcida. Ya no era suficiente. La intimidación no funcionaba. Necesitaba algo más grande, algo que garantizara que la policía la tomara en serio y sacara a ese niño de su barrio para siempre. Así que empezó a crear pruebas falsas. Espera un momento, dijo, con la voz fingiendo una repentina comprensión. Acabo de recordarlo. Mis gnomos de jardín desaparecieron la semana pasada. Estaban junto a mi buzón, valían más de $200, y ahora no están. Saioun la miró desconcertado. Ni siquiera se había fijado en sus gnomos de jardín, y mucho menos se los había llevado. Pero Brindley apenas estaba empezando. Y mis paquetes, continuó, sus mentiras se volvían más elaboradas a cada segundo. Me entregaron paquetes que fueron manipulados. Estoy segura de que te vi mirando por las ventanillas de un coche el fin de semana pasado. Cada acusación era más escandalosa que la anterior. Pero Brindley estaba preparando algo que convertiría este acoso en un delito grave. Estaba a punto de acusar a un niño de 9 años de delitos que podrían arruinarle la vida incluso antes de que comenzara. Con Saioun de pie en el porche de su abuela, aterrorizado y confundido, Brindley llamó al 911 y se preparó para ofrecer una actuación que pondría celosos a los actores profesionales. Pero esto no era entretenimiento. Era un intento calculado de destruir la vida de un niño utilizando el poder del racismo sistémico y el sesgo policial. Y lo que dijo durante esa llamada te impactaría profundamente. 911. ¿Cuál es su emergencia? Sí, soy Brindley Ashworth, del 251 de Rosewood Drive. Hay un hombre negro que parece estar en la adolescencia tardía que lleva semanas robando casas en nuestro vecindario. En la adolescencia tardía. Estaba describiendo a un niño de 9 años como un adolescente para que sonara más amenazante. Simplemente intentó entrar a robar en autos en nuestra calle. Y cuando lo confronté por los robos, se puso violento y me amenazó. Soy una mujer soltera, estoy sola en casa y estoy aterrorizada. Gracias. Mujer soltera, casada y con 2 hijos, sabía que alegar estar sola y vulnerable le daría una respuesta más rápida. Creo que podría tener un arma. No para de meter la mano en los bolsillos y hacer gestos amenazantes. Necesito agentes aquí inmediatamente antes de que lastime a alguien o robe más. Arma, gestos amenazantes, describía a un niño con una pelota de baloncesto como un delincuente armado y peligroso. El operador del 911, entrenado para tomar todas las llamadas en serio, comenzó a enviar agentes de inmediato. Señora, ¿puede describir al sospechoso? Un hombre negro, de unos 17 o 18 años, con una camiseta de baloncesto, de unos 1,80 metros de altura, que se comportaba de forma muy agresiva con los residentes. 1,80 metros de altura, 18 años. Agresivo. Cada detalle era una mentira diseñada para asegurar que los agentes llegaran esperando enfrentarse a un delincuente adulto peligroso, no a un niño de 9 años jugando al baloncesto. Pero mientras Brindley tejía su red de mentiras al operador del 911,
Algo ocurría en el porche de la abuela Cordelia que lo cambiaría todo. Pidió ayuda. Primero, intentó con su madre en el hospital. Mamá, esa vecina me está gritando y llamando a la policía. Susurró al teléfono. Dice que robé cosas, pero no robé nada. Tengo miedo. La doctora. Imani Michei estaba en medio de una cirugía, pero salió solo un momento para hablar con su hijo. Saioun. Cariño, escúchame con atención. Entra con Nana ahora mismo. Mantén tus manos visibles en todo momento. Sé respetuoso con cualquier oficial que venga. Y llama a tu padre inmediatamente. Entonces Saioun hizo la llamada que lo cambiaría todo. Aunque nadie se dio cuenta todavía. ¿Papá? La voz de Saioun temblaba ahora. La realidad de la situación comenzaba a asimilarse. Esa vecina está llamando a la policía otra vez. No, esta vez es diferente. Dice que robé cosas de su casa. Lo sé, lo sé. Manos visibles. Mantén la calma. Te espero. Hubo una larga pausa mientras Saioun escuchaba la voz de su padre al otro lado de la línea. Tengo miedo, papá. Les dice que soy peligroso, pero solo estaba jugando al baloncesto. Bueno, lo entiendo. Yo también te quiero. Voy en camino, hijo. Y cuando llegue, todos los involucrados en esto sabrán con quién están tratando. Respondió su padre. Suscríbete ahora mismo porque lo que sucederá a continuación te dejará boquiabierto y no querrás perderte el momento en que las mentiras de Brinley se derrumben. Pero esto es lo que necesito saber de ti. ¿Alguna vez has presenciado a alguien siendo acusado falsamente de esta manera? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Y qué hiciste al respecto? Cuéntamelo en los comentarios porque tu respuesta podría ser muy diferente después de ver cómo termina esta historia. Porque mientras Saioun hacía sus llamadas y Brinley contaba sus mentiras, dos policías racistas estaban a punto de responder a una llamada que expondría sus prejuicios de la manera más impactante posible. Y la persona que conducía hacia Rosewood Drive en ese preciso momento era alguien que revolucionaría toda esta pesadilla e impartiría justicia de una manera que nadie podría haber visto venir. Lo que sucedió después en Rosewood Drive te hará hervir la sangre y te mostrará exactamente cómo funciona el racismo sistémico en Estados Unidos. Porque cuando los oficiales Garrett Blake y Nas Sterling recibieron esa llamada al 911, no solo estaban respondiendo a una denuncia. Estaban respondiendo a sus propios prejuicios. Y estaban a punto de convertir esos prejuicios en una pesadilla que traumatizaría a un niño y expondría la cruda realidad sobre el sesgo policial. La patrulla avanzó a toda velocidad por Rosewood Drive con las sirenas a todo volumen y las luces destellantes, como si estuvieran respondiendo a un robo a mano armada en curso. Blake, el oficial superior con 12 años de denuncias en su expediente, ya estaba hablando con su compañero sobre el sospechoso incluso antes de que llegaran al lugar de los hechos. Parece otro gamberro que se cree capaz de robar a la gente decente, dijo Blake, comprobando su arma al llegar a la casa. Estos chicos necesitan aprender que sus actos tienen consecuencias. Sterling, ansioso por impresionar a su mentor racista, asintió. Sí, y el hecho de que siga en el lugar de los hechos significa que es muy estúpido o muy peligroso. De cualquier manera, le mostraremos lo que pasa cuando te metes con nuestro vecindario. Nuestro vecindario. Como si Rosewood Drive les perteneciera a ellos en lugar de a la gente que realmente vivía allí. Cuando salieron de su patrulla, Blake y Sterling ya habían tomado su decisión sobre la culpabilidad de Saioun. No llegaron a investigar un crimen. Llegaron a arrestar a un criminal. El único problema era que el criminal era un niño de 9 años con una pelota de baloncesto en la mano. Pero eso no les importó. Pon las manos donde podamos verlas. Blake le gritó a Saioun, con la mano suspendida sobre su arma, mientras se acercaba a un niño que estaba de pie en el porche de su abuela. Tírate al suelo. Ahora. Saioun, aterrorizado pero tratando de seguir las instrucciones de sus padres, levantó lentamente las manos y comenzó a obedecer. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo,
Sterling estaba detrás de él, agarrándolo bruscamente de los brazos y obligándolo a tirarse al suelo en los escalones de concreto. No hice nada malo, dijo Saeon, con la voz temblorosa por el miedo y la confusión. Vivo aquí con mi abuela. Estaba jugando al baloncesto. Fue entonces cuando Blake soltó una frase que atormentaría a todos los presentes. Cállate. Nosotros hablaremos. Un policía diciéndole a un niño de 9 años que se calle. Que se asiente. Sterling se sumó con su propia contribución a esta vergonzosa exhibición. Coincides con la descripción de un sospechoso de robo. Estás arrestado. Pero esto es lo que te revuelve el estómago. Saeon no coincidía con ninguna descripción excepto ser negro. El adolescente, de 6 pies de altura, sospechoso que Brindley había descrito al 911 no se parecía en nada al pequeño niño de 9 años al que ahora trataban como a un criminal peligroso. Y fue entonces cuando Brindley subió al escenario para ofrecer lo que solo puede describirse como una actuación digna de un premio de la Academia de Falsa Victimización. Gracias a Dios que están aquí, gritó, corriendo hacia los oficiales con lágrimas que brotaron a la orden. Ese es él. Ese es el niño que ha estado aterrorizando nuestro vecindario. Señaló a Saeon con el tono dramático de quien identifica a un asesino en serie, no a un niño que había estado jugando al baloncesto en su propia entrada. Me robó las decoraciones de mi jardín por valor de más de $200, sollozó, exaltando a los agentes que se tragaban cada palabra. Y mis paquetes. Me robaron paquetes por valor de $500 del porche, y estoy segura de que fue él. Pero Brindley apenas estaba empezando con sus mentiras. Entró en mi garaje y robó herramientas por valor de $300, continuó, mientras cada acusación se volvía más elaborada y escandalosa. Y lo vi vigilando mi casa una noche, investigándola, planeando su próximo robo. Los agentes no pidieron pruebas. No cuestionaron la cronología. No se preguntaron cómo un niño de 9 años podía llevar herramientas por valor de $300. Simplemente se creyeron cada palabra porque confirmaba sus prejuicios. ¿Tienen esto grabado?, preguntó Sterling, con la esperanza de reforzar su caso. Por supuesto. Brindley mintió sin dudarlo. Lo tengo todo grabado en mi cámara RIN. El robo, las amenazas, todo. Claro, ella no tenía grabaciones porque ninguno de estos delitos había ocurrido. Pero los agentes no se molestaron en verificar sus afirmaciones. Estaban demasiado ocupados preparándose para arrestar a un niño basándose en la palabra de una mujer cuyo odio la había llevado a cometer perjurio. Mientras tanto, Nana Cordelia había oído el alboroto y salió para encontrar a su nieto siendo tratado como un delincuente en su propio porche. Esta anciana, que había vivido en Rosewood Drive durante 30 años y conocía a todos los vecinos por su nombre, intentó intervenir. Agentes, ha habido un error, dijo con voz tranquila pero urgente. Este es mi nieto, Saeon. Vive aquí conmigo y su madre. Tiene 9 años y nunca ha robado nada en su vida. Pero Blake y Sterling no estaban interesados en escuchar a alguien que pudiera contradecir su versión. Señora, retroceda, ordenó Blake con desdén. Estamos llevando a cabo una investigación. Pero puedo mostrarle su matrícula escolar, continuó Nana Cordelia, intentando aportar pruebas que aclararan este evidente malentendido. Tengo su certificado de nacimiento, su historial médico, prueba de que vive aquí. Sterling la interrumpió con la clase de despreocupación que te ponía los pelos de punta. Conocemos a los de tu tipo. Dirías lo que fuera para protegerlo. Este chico no encaja en barrios como este. A los de tu tipo. Se lo dijo a una anciana que había sido un pilar de la comunidad durante 3 décadas. Otros vecinos empezaban a salir de sus casas, atraídos por el alboroto y las luces intermitentes. La señora Santos, desde el otro lado de la calle, se acercó a los agentes con su propio intento de defender a Saeon. Agentes, he cuidado a este niño durante 3 semanas, dijo. Es el chico más educado y respetuoso que he conocido.
Me ayuda a llevar la compra. Siempre saluda y dice buenos días. Es imposible que le haya robado nada a nadie. Pero los oficiales habían tomado una decisión y no iban a dejar que los hechos se interpusieran en sus prejuicios. Guárdalo para el juez, chico, le dijo Blake a Sion, como si un niño de 9 años fuera responsable del testimonio de los adultos que intentaban defenderlo. Lo que sucedió después les mostrará exactamente cómo la conducta tranquila y respetuosa de un niño puede ser manipulada por oficiales racistas para convertirla en prueba de culpabilidad. A pesar del terror, de ser tratado como un criminal, de tener hombres armados gritándole, Sion mantuvo la compostura que sus padres le habían inculcado. Siguió preguntando educadamente si podía llamar a su padre. Dio su dirección correcta cuando se la pidieron. Se ofreció a que su abuela les mostrara su identificación y su expediente escolar. Pero para Blake y Sterling, la calma de Sion no era prueba de buena crianza ni de carácter fuerte. Era sospechoso. Este niño es demasiado tranquilo, murmuró Blake a su compañero. La mayoría de los niños culpables ya estarían llorando o corriendo. Su compostura lo hace parecer calculador. Sterling asintió. Sí, y no deja de pedir que llamen a su padre. Eso es lo que hacen todos cuando los pillan. Intentar que la familia les dé coartadas. Estaban usando el comportamiento respetuoso del niño como prueba de que era un genio criminal. Y entonces tomaron la decisión que lo cambiaría todo. Sion Michei, anunció Blake, leyendo desde sus esposas, estás arrestado por robo, allanamiento ilegal y resistencia al arresto. Resistencia al arresto, un cargo que añadieron a un niño de 9 años que había obedecido todas las órdenes y nunca intentó huir ni defenderse. Mientras se preparaban para meter a Sion en la parte trasera de su patrulla, esposado como un delincuente común, hizo un último intento desesperado por evitar esta injusticia. Mi padre viene de camino, dijo Sion con voz firme a pesar de las lágrimas que le corrían por el rostro. Por favor, espéralo. Él puede explicarlo todo. Y fue entonces cuando Blake soltó la frase que pronto se volvería en su contra de la forma más espectacular posible. Tu papá no te va a salvar de esta. Mientras abrían la puerta trasera del coche patrulla y se preparaban para llevar a un niño de 9 años a la cárcel con cargos completamente falsos, ninguno de ellos, ni Blake, ni Sterling, ni Brinley, tenía ni idea de que quien conducía hacia Rosewood Drive en ese preciso momento era alguien que les pondría el mundo patas arriba. Porque el padre de Sion no solo venía a salvarlo. Venía a hacer justicia a todos los que habían participado en esta farsa. Y cuando llegara, la verdad sobre quién era realmente esta familia los dejaría a todos en un silencio atónito. El arresto estaba consumado. Se habían creído las mentiras y un niño de 9 años estaba a punto de ser sacado de su casa esposado. Pero en menos de 5 minutos, todo lo que estos agentes racistas creían saber sobre el poder, la autoridad y las consecuencias estaba a punto de hacerse añicos de la forma más dramática posible. Y entonces, justo cuando Blake estaba a punto de irse con Sion en la parte trasera de su coche patrulla, ocurrió algo que lo cambiaría todo. El sonido de las sirenas de emergencia volvió a llenar el aire. Pero esta vez, venían de otra dirección, moviéndose rápido y con determinación, lo que hizo que todos en Rosewood Drive se detuvieran y se fijaran. Una camioneta policial negra con luces de emergencia destellando llegó al lugar con la velocidad y la autoridad que sugería que alguien muy importante estaba al volante. Blake y Sterling se miraron con satisfacción, asumiendo que su solicitud de refuerzos había resultado en apoyo adicional, llegando para ayudarlos a lidiar con lo que aún creían que era un criminal peligroso. Finalmente, Blake le murmuró a su compañero, parece que el departamento se lo está tomando en serio. Probablemente envíen a un supervisor para asegurarse de que manejamos este arresto de alto perfil correctamente. Sterling asintió, alisándose el uniforme y preparándose para informar a quienquiera que estuviera a punto de bajar del vehículo. Estaban orgullosos de su trabajo de hoy. En sus mentes retorcidas, acababan de prevenir un crimen grave y arrestar a un sospechoso peligroso que había estado aterrorizando a un vecindario inocente.
No tenían ni idea de que la persona que bajaba de esa camioneta estaba a punto de destruir sus carreras, sus reputaciones y toda su comprensión del poder y las consecuencias. La puerta se abrió y salió el jefe Dakari Michei, de 48 años, la viva imagen de la autoridad policial. Su uniforme de gala estaba inmaculado, su placa e insignias eran claramente visibles incluso a la luz del atardecer, y su presencia exigió la atención inmediata de todos los presentes. Pero lo primero que impactó a todos no fue su rango ni su uniforme. Fue su rostro. Porque el jefe Dakari Michei observaba la escena con la expresión fría y calculadora de quien analiza cada detalle, cataloga cada error y se prepara para impartir justicia sin lugar a discusión ni apelación. La satisfacción de Blake y Sterling se transformó al instante en confusión nerviosa al reconocer a su jefe. Esto no eran refuerzos. Esto no eran refuerzos. Era su jefe, que llegaba sin avisar a lo que creían un arresto rutinario. Y algo en su expresión les indicó que la situación estaba a punto de complicarse mucho. Sterling fue el primero en hablar. Su voz delataba el nerviosismo que se apoderaba de su conciencia. «Jefe Michei, no lo esperábamos. Tenemos esto bajo control, señor». Pero el jefe Michei no respondió con la informal aceptación que esperaban. En cambio, examinó la escena con la precisión metódica de quien realiza una investigación interna. Sus ojos se fijaron en el niño esposado, la mujer satisfecha que estaba cerca, los vecinos reunidos en sus jardines y sus dos oficiales, que de repente parecían muy incómodos. «Deme su informe», dijo el jefe Michei, con una voz autoritaria que hacía que los hombres adultos se pusieran firmes. «Quiero saber exactamente qué pasó aquí y quiero detalles». Blake, tratando de recuperar la confianza frente a su jefe, se lanzó a lo que creía un resumen profesional de su exitosa labor policial. «Señor, respondimos a una llamada al 911 sobre un sospechoso de robo en el vecindario. La denunciante identificó a este individuo como alguien que había robado varios artículos de su propiedad durante varias semanas. Cuando llegamos, el sospechoso coincidía con la descripción proporcionada, y la víctima lo identificó positivamente como el autor». El jefe Michei escuchó impasible, tomando notas en un pequeño bloc que había sacado del bolsillo de su uniforme. «Continúe». Sterling intervino, deseoso de demostrar su minuciosidad. El sospechoso no cooperó y no dejaba de distraernos pidiendo que llamáramos a alguien. Determinamos que intentaba establecer una coartada, así que procedimos al arresto por robo, allanamiento ilegal y resistencia al arresto. ¿Resistencia al arresto? La voz del jefe Michei tenía un matiz gélido. ¿Qué hizo exactamente el sospechoso para resistirse? Los agentes se miraron, dándose cuenta de repente de que su historia podría no ser tan sólida como creían. Bueno, señor, sí lo era. Poco cooperativo. Hacía preguntas en lugar de seguir órdenes. Pero antes de que el jefe Michei pudiera responder, Brinley Ashworth decidió que era su momento de brillar. No tenía ni idea de quién era ese imponente hombre con uniforme de policía, pero por su insignia podía ver que superaba en rango a los agentes que habían arrestado a Sion, y estaba decidida a asegurarse de que su versión de los hechos fuera escuchada por alguien con verdadera autoridad. «Gracias a Dios», exclamó, acercándose al jefe Michei con la confianza de quien creía estar a punto de ser validada por las más altas esferas de la ley. Alguien con autoridad real. Este criminal lleva semanas aterrorizando nuestro vecindario. El jefe Michei centró su atención en Brinley, y ella interpretó su atención como un estímulo para lanzarse a la actuación de su vida. «Tengo pruebas, testigos, todo lo que necesita para encerrarlo», declaró, señalando dramáticamente a Sion. «Ha robado más de $1000 en propiedades solo de mi casa. Adornos de jardín, paquetes, herramientas. Ha estado robando sistemáticamente todo nuestro vecindario». Estaba alcanzando su clímax, completamente ajena a cómo la mandíbula del jefe Michei se apretaba con cada palabra que pronunciaba. «Lo he visto vigilando mi casa de noche, vigilándola, planeando su próximo robo. Me amenazó cuando lo confronté. Lo tengo todo grabado.
Este chico es peligroso y no debería estar en un vecindario como el nuestro. El jefe Michei escuchó cada palabra, tomando notas detalladas, pidiéndole que repitiera las acusaciones específicas, solicitando las cantidades exactas y los plazos. Para Brinley, esto parecía una investigación exhaustiva que la justificaría por completo. No tenía ni idea de que estaba aportando pruebas para su propia acusación. Y entonces, el jefe Michei se volvió hacia sus oficiales con una pregunta que expondría el fracaso total de su labor policial. ¿Así que arrestaron a este joven basándose únicamente en las acusaciones de esta mujer? ¿Sin pruebas físicas? ¿Sin investigación de las acusaciones? ¿Sin verificación de los presuntos delitos? Blake, empezando a percibir que algo andaba muy mal en esta conversación, intentó defender sus acciones. Bueno, señor, ella parecía creíble, y él encajaba con la descripción que había proporcionado para despachar. Fue entonces cuando el jefe Michei hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Qué descripción de un niño negro de 9 años? El silencio que siguió fue ensordecedor. Blake y Sterling se dieron cuenta de repente de que su jefe sabía algo que ellos desconocían, y que su arresto rutinario estaba a punto de convertirse en el peor error de sus carreras. El jefe Michei se acercó a Saeon, todavía esposado, intentando procesar lo que le estaba sucediendo a su joven vida. Y por primera vez desde su llegada, su máscara profesional se deslizó levemente, revelando algo que hizo comprender a todos los presentes que ya no era solo un asunto policial. Hijo, dijo, con una voz suave que contrastaba marcadamente con la autoridad que había mostrado momentos antes. ¿Estás herido? Saeon negó con la cabeza, pero el alivio en sus ojos era visible para todos los presentes. A este niño, que había sido tratado como un delincuente durante la última hora, por fin alguien con autoridad le hablaba como a un ser humano. El jefe Michei se levantó y se volvió hacia el grupo de oficiales y vecinos que observaban la interacción con creciente confusión y horror. Oficiales Blake y Sterling, dijo, recuperando su tono oficial, el delincuente que acaban de arrestar por robo, allanamiento y resistencia al arresto es mi hijo. Las palabras impactaron la escena como un rayo. Un silencio absoluto cayó sobre Rosewood Drive. Blake y Sterling, parece que van a vomitar. Brindley se quedó boquiabierta mientras palidecía. Los vecinos que se habían reunido para presenciar el arresto empezaron a comprender que acababan de presenciar algo que cambiaría su comunidad para siempre. Y entonces, comenzó la explosión de comprensión. Brindley fue la primera en romper el silencio, con la voz temblorosa mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Es imposible. ¿Cómo iba a saberlo? La respuesta del jefe Michei fue pronunciada con la fría precisión de alguien que ha terminado de jugar. ¿Saber qué? ¿Que no se deben presentar denuncias policiales falsas? ¿Que no se deben inventar delitos que nunca ocurrieron? ¿Que no se debe acusar a niños de delitos graves por el color de su piel? Blake, con su carrera desfilando ante sus ojos, intentó desesperadamente explicar sus acciones. Jefe, no teníamos ni idea. Solo estábamos siguiendo el protocolo. Respondimos a una llamada legítima al 911. Pero el jefe Michei lo interrumpió con una pregunta que expuso el racismo en el corazón de su trabajo policial. ¿Protocolo para qué? Arrestar a niños de 9 años por jugar al baloncesto. ¿Protocolo para creer acusaciones sin pruebas? ¿Protocolo para tratar a mi hijo como un delincuente peligroso porque una mujer racista te lo ordenó? Sterling, visiblemente sudoroso, intentó defenderse. Señor, no podíamos saberlo. La denunciante parecía creíble. Solo hacíamos nuestro trabajo. Su trabajo, respondió el jefe Michei, alzando la voz con furia contenida, es servir y proteger a todos los miembros de esta comunidad. Su trabajo es investigar delitos, no arrestar a niños basándose en los prejuicios de sus vecinos. Su trabajo es usar su inteligencia, su formación y su humanidad, no actuar como el brazo ejecutor del racismo suburbano. La verdad ahora era completamente clara para todos los presentes.
Blake y Sterling no habían arrestado a un delincuente. Habían participado en el ataque racista contra un niño cuyo único delito era existir siendo negro en un barrio donde tenía todo el derecho a vivir. Brinley no había denunciado los delitos. Había cometido delitos presentando denuncias falsas y mintiendo a la policía. Y el niño de 9 años al que habían esposado y preparado para llevar a la cárcel era el hijo del agente del orden más poderoso de su jurisdicción. A medida que el peso de sus acciones comenzaba a recaer, todos en Rosewood Drive comprendieron que ese momento definiría el resto de sus vidas. Para Blake y Sterling, significó el fin de sus carreras y posibles cargos criminales. Para Brinley, significó enfrentar las consecuencias de sus mentiras racistas de maneras que jamás imaginó. Pero para Sion, significó algo aún más poderoso. El momento en que la justicia llegó justo cuando más la necesitaba. Entregada por el padre que le había enseñado a mantener la calma, a ser respetuoso y a confiar en que la verdad finalmente prevalecería. La revelación fue completa. La verdad fue expuesta. Y ahora era el momento de las consecuencias que sacudirían a esta comunidad hasta sus cimientos. Si estuvieras en el lugar del padre, ¿qué les habrías hecho a la mujer y a los policías? ¿Los perdonarías o les harías pagar por lo que le hicieron a tu hijo? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias como esta. Y ahora, era el momento de las consecuencias. Consecuencias reales. El tipo de persona que perseguiría a todos los involucrados por el resto de sus vidas y serviría como recordatorio de que las acciones tienen repercusiones, las mentiras tienen un precio y el racismo tiene costos que se extienden mucho más allá del momento de su expresión. El jefe Takari Michei se paró en medio de Rosewood Drive, rodeado por los escombros de lo que estas personas creían una noche normal. Y comenzó a impartir justicia con la precisión metódica de quien entendía exactamente cómo se debe usar el poder. Se dirigió primero a sus oficiales, y sus palabras resonarían en el departamento de policía durante años. Oficiales Blake y Sterling, dijo, con una voz que transmitía la fuerza de una autoridad absoluta. Arrestaron a mi hijo de 9 años sin causa probable, basándose en pruebas falsas, usando fuerza excesiva contra un niño. No realizaron ni la investigación más básica. Ignoraron a testigos que podrían haber esclarecido esta situación de inmediato. Violaron su juramento, su formación y todos los principios de la ética policial. Blake y Sterling se quedaron allí como condenados a muerte, sabiendo que sus carreras terminarían en tiempo real. Preséntense en asuntos internos a primera hora del lunes por la mañana, continuó el jefe Michei. Se enfrentará a cargos de mala conducta policial, violación de derechos civiles e incumplimiento de sus deberes según la política del departamento. Este incidente se investigará a fondo y le garantizo que se hará justicia. Pero aún no había terminado con ellos. Ni de cerca. Entonces el jefe Michei centró su atención en Brinley, que seguía allí de pie, en estado de shock, intentando procesar cómo su plan perfecto se había convertido en su peor pesadilla. Señora, dijo, con un tono aún más formal e intimidante. Presentar denuncias policiales falsas es un delito grave en este estado. Inventar delitos que nunca ocurrieron, mentir sobre propiedad robada, malgastar recursos policiales con emergencias inventadas. Estos son cargos penales graves que conllevan una pena de prisión considerable. Brinley palideció por completo al comprender la realidad de su situación. Ya no se trataba solo de vergüenza o drama vecinal. Se trataba de delitos federales y estatales que podrían arruinarle la vida. Pero Brinley, fiel a su estilo, no estaba lista para aceptar la responsabilidad de sus actos. En cambio, se lanzó a una serie de excusas desesperadas que habrían sido patéticas si no revelaran tanto su carácter. Todo esto es un malentendido, suplicó, con un tono de voz que sugería que el pánico se apoderaba de ella. Solo intentaba proteger el vecindario. Me sentí amenazada. Creí que estaba haciendo lo correcto. Fue solo un error, continuó, buscando cualquier explicación que la salvara de las consecuencias de sus actos. ¿Cómo iba a saber quién era?
Solo estaba siendo una buena vecina. El jefe Michei escuchó cada excusa con la paciencia de quien ha escuchado todas las variantes de estas mentiras a lo largo de su carrera. Y entonces dio una respuesta que atormentaría a Brindley el resto de su vida. Sacó su teléfono y comenzó a leer la transcripción oficial de su llamada al 911, palabra por palabra, delante de todos los presentes. Hay un hombre negro, casi adolescente, que ha estado robando casas en nuestro vecindario. Intentó entrar en coches y, cuando lo confronté, se puso violento y amenazante. Creo que tiene un arma. Las palabras flotaban en el aire como veneno. Y todos los que escuchaban comprendieron que no se trataba de un error ni de un malentendido. Era una mentira calculada y deliberada, diseñada para que arrestaran a un niño. Pero el jefe Michei no había terminado. Entonces empezó a leer sus publicaciones en redes sociales, las que había hecho durante las últimas 3 semanas, describiendo la actividad de pandillas y el tráfico de drogas en relación con un niño de 9 años que jugaba al baloncesto. Usted afirmó que mi hijo robó artículos con un valor superior a los $1000, dijo el jefe Michei, con la voz cada vez más fuerte. Eso es hurto mayor. ¿Quiere presentar una denuncia policial? Presentemos una, en su contra. Y fue entonces cuando la comunidad empezó a alzar la voz. El señor Dmitry Volkov, el contratista que había estado trabajando en casas por todo el vecindario, se acercó al grupo con el teléfono en la mano. Jefe Michei, dijo, con un acento marcado por la emoción. Llevo semanas grabando a esta mujer acosando a su hijo. Lo sigue. Le grita. Lo insulta. Tengo un video de todo. La señora Esperanza Santos, la anciana del otro lado de la calle, dio un paso al frente con lágrimas en los ojos. Oficial, ese niño es un ángel, dijo con la voz quebrada por la emoción. Me ayuda con la compra todas las semanas. Siempre me dice buenos días, señora Santos, y me pregunta cómo me siento. Jamás, jamás, le robaría a nadie. Esta mujer mentía sobre todo. Incluso la familia Henderson, que había permanecido en silencio durante el acoso, finalmente encontró el coraje para decir la verdad. Deberíamos haber dicho algo antes. El señor Henderson admitió que su vergüenza era evidente en su voz. Vimos cómo trataba a Sion y sabíamos que estaba mal. Pero no queríamos involucrarnos. Lo sentimos. Ese niño no se merece nada de esto. La evidencia era abrumadora. El testimonio de la comunidad era claro y la verdad, innegable. Brindley había acosado sistemáticamente, mentido e intentado criminalizar a un niño basándose únicamente en prejuicios raciales. Blake y Sterling, viendo cómo sus carreras se desmoronaban en tiempo real, hicieron un último intento desesperado por salvar la situación. Jefe, lo sentimos, empezó Blake. Pero el jefe Michei lo interrumpió con un gesto que podría haber congelado el agua. No me pides disculpas, dijo, con una voz que transmitía la autoridad que hacía temblar a los hombres adultos. Discúlpate con mi hijo. Esposaste a un niño de 9 años y lo trataste como a un criminal peligroso. Si te queda algo de decencia, lo mirarás a los ojos y te disculparás por el trauma que causaste. Pero ni siquiera eso fue suficiente para el jefe Michei. Sus placas y armas. Ahora. Blake y Sterling, con manos temblorosas, se quitaron las placas y entregaron sus armas de servicio allí mismo, en Rosewood Drive, delante de todo el vecindario. Sus carreras en las fuerzas del orden habían terminado, y todos los presentes comprendieron que se estaba haciendo justicia en tiempo real. El jefe Michei se volvió entonces hacia Brindley y le asestó el golpe final que pondría fin a su reinado de terror en el vecindario para siempre. Jefe Michei, un hombre de la policía. 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 Jefe Michei,
un hombre de la policía. Jefe Michei, un hombre de la policía. Jefe Michei, un hombre de la policía. Jefe Michei, un hombre de la policía. Jefe Michei, un hombre de la policía. Jefe Michei, un hombre de la policía. Jefe Michei, un hombre de la policía. Jefe Michei, un hombre de la policía. Jefe Michei, un hombre de la policía. Jefe Michei, un hombre de la policía. Jefe Michei, un hombre de la policía. Con sus llamadas de emergencia inventadas es un delito menor que conlleva multas significativas y posible penas de cárcel. Las consecuencias legales fueron devastadoras, pero las consecuencias personales estaban a punto de ser aún peores. Más tarde esa noche, cuando los coches de policía finalmente abandonaron Rosewood Drive y los vecinos regresaron a sus casas, la familia Michei finalmente se reunió en la seguridad de su propia casa. El jefe Dakari Michei, dejando caer por fin su máscara profesional, abrazó a su hijo con el amor intenso que solo un padre puede comprender. La doctora Imani Michei salió corriendo del hospital, todavía con su uniforme, tras haber dejado a sus pacientes al cuidado de otros médicos en cuanto se enteró de lo sucedido. La familia se sentó junta en la sala, procesando el trauma de la noche, pero también celebrando la fuerza y la dignidad que Saiyun había demostrado durante su terrible experiencia. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo el jefe Michei con la voz cargada de emoción. «Hiciste todo lo que te enseñamos. Mantuviste la calma, fuiste respetuoso y confiaste en que la verdad saldría a la luz». «Pero tenía miedo, papá», admitió Saiyun, permitiéndose por fin mostrar la vulnerabilidad que había estado ocultando toda la noche. «Tener miedo no te hace débil», dijo la doctora Haf Michei, abrazando a su hijo. «Tener miedo y aún así hacer lo correcto te hace valiente». Pero mientras la familia Michei se recuperaba unida, las consecuencias para todos los demás involucrados apenas comenzaban. El incidente desató conversaciones en todo el vecindario de Rosewood Drive sobre racismo, rendición de cuentas y la responsabilidad que conlleva vivir en una comunidad diversa. Los vecinos que habían permanecido en silencio durante la campaña de acoso de Brindley comenzaron a comprender su propia complicidad al permitir que la situación se intensificara. Preston Asworth llegó a casa del trabajo esa noche y encontró patrullas policiales en la entrada de su casa y a su esposa enfrentando cargos por delitos graves. Cuando supo lo que Brindley había hecho, cuando comprendió las mentiras que había dicho y al niño al que había atacado, sintió una vergüenza indescriptible. Amigos que conocían a Preston lo describieron como un hombre decente que desconocía por completo el comportamiento racista de su esposa, y rápidamente se corrió la voz de que estaba consultando con abogados especializados en divorcios. La Asociación de Propietarios celebró una reunión de emergencia y votó unánimemente para destituir a Brindley de todos sus cargos, incluyendo su puesto autoproclamado de coordinadora de vigilancia vecinal. Se disculpó formalmente con la familia Michei e implementó nuevas políticas para prevenir el acoso a los residentes por motivos de raza, edad o cualquier otra característica protegida. Los hijos de Brindley, Caitlin y Braxton, estaban tan avergonzados por las acciones de su madre que se negaron a hablar con ella. Sus amigos del colegio habían visto las publicaciones en redes sociales, se habían enterado del arresto y comprendían perfectamente la clase de persona que era su madre. Los cargos penales se presentaron en una semana. Brindley Asworth fue acusado oficialmente de presentar denuncias policiales falsas, un delito grave que podría conllevar 5 años de prisión y multas considerables. Brindley Asworth fue acusado ante la policía. El fiscal de distrito dejó claro que aplicarían todo el rigor de la ley, enviando el mensaje de que el uso de la policía como arma de acoso racial no sería tolerado en su jurisdicción. Blake y Sterling fueron suspendidos a la espera de una investigación completa de asuntos internos. Pero todos sabían que sus carreras en las fuerzas del orden habían terminado. El departamento anunció nuevos protocolos de capacitación y medidas de rendición de cuentas diseñados para prevenir incidentes similares de discriminación racial y uso excesivo de la fuerza. Y al final, se hizo justicia de la forma más visible posible. 3 meses después,
Una cálida tarde de sábado, Saiyo Michei estaba de vuelta en la cancha de baloncesto de la entrada de la casa de su abuela. Pero esta vez, no estaba solo. Niños de todo el vecindario, negros, blancos, latinos, asiáticos, se habían unido a él para partidos informales que duraban hasta el atardecer. La señora Santos trajo limonada y galletas. El señor Volkov enseñó a los niños términos rusos de baloncesto. La familia Henderson se disculpó directamente con Saiyo y lo invitó a la fiesta de cumpleaños de su hijo. El jefe Michei observaba desde la ventana de la sala. Orgulloso de la resiliencia de su hijo y asombrado por la capacidad de la comunidad para sanar y crecer tras esta experiencia traumática. Brindley Ashworth no estaba a la vista. Se había mudado del vecindario avergonzada, enfrentaba un juicio, abandonada por su familia y condenada al ostracismo por una comunidad que finalmente había visto su verdadero carácter. La verdad había salido a la luz, se había hecho justicia, y un niño de 9 años que no había hecho nada malo excepto existir siendo negro en Estados Unidos había sido reivindicado por un sistema que, por una vez, funcionó exactamente como debía. Porque a veces, solo a veces, la verdad tiene una forma de salir a la luz. La injusticia encuentra a quienes intentan pervertirla. Y cuando lo hace, nos recuerda a todos que la valentía, la dignidad y hacer lo correcto siempre triunfarán sobre el odio, las mentiras y el abuso de poder. Si disfrutaste esta historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también puedan aprender. Nos vemos en nuestro próximo video.